Vamos a reanudar la sesión y el abogado de la demandada tiene la palabra. Señor Horta, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Retórica realmente densa y muy pocas pruebas. Dígalo una vez más. Retórica realmente densa y muy pocas pruebas. Ese es el caso de la otra parte. Tratan de armar un caso a la luz de falta de pruebas reales y ustedes lo vieron en su presentación sobre la base de artículos de periódicos, supuestos comentarios formulados por el presidente, el procurador, después de la declaración de lesividad, y lo hacen porque no hay pruebas de los alegatos que ustedes quieren que mantengan. Vamos a hablar sobre las pruebas reales. Es un caso serio. Están buscando la compensación de 65 millones de dólares. El primer caso en virtud del CAFTA presentado alguna vez, y les digo que cuando ustedes comiencen a analizar la prueba realmente creíble, lo que se dijo en realidad entre las partes, lo que se discutió, los documentos que se intercambiaron, ustedes van a llegar a la conclusión de que si bien la demandante mencionó algunos argumentos muy serios en contra de la República de Guatemala, 3 años y medio después no pudieron probarlo. Utilizar artículos de periódicos, y todos sabemos que la prensa no es muy confiable en informar. Si eso es lo mejor que pueden hacer, esto realmente explica muy claramente la falta de pruebas en su caso. ¿Qué es este caso? RDC en 1997 presentó a una licitación pública ofrecida por el gobierno de Guatemala una propuesta para modernizar y restablecer su sistema ferroviario. Eso es lo que estaba pidiendo el gobierno de Guatemala en la licitación pública, y esto es lo que RDC, a través de FBC, la subsidiaria local, licitó y ganó. Y prometieron modernizar y restablecer el sistema ferroviario. Ellos le dijeron a ustedes que se trataba de una inversión muy arriesgada. Ellos le dijeron que el sistema ferroviario estaba lleno de ocupantes ilegales, era inoperable, era intransitable. Ellos lo sabían. Eso es lo que se decía en la presentación. Eran los documentos que estaban en la licitación. Los mismos que le decían esto. Ahora bien, RDC nunca cumplió su promesa. Nunca cumplió la promesa que había establecido en la propuesta. El gobierno de Guatemala esperaba que el sistema ferroviario fuese renovado y rehabilitado, pero como lo vemos hoy, prácticamente 13 años después de que se expidió ese llamado a la licitación y fue ganado por RDC, no hay sistema ferroviario modernizado en Guatemala. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto no es lo que tiene que decir el tribunal, pero es pertinente. Es pertinente porque, como lo diremos en un instante, tiene sentido que el gobierno de Guatemala y la demandante hablen sobre una gran cantidad de temas en disputa. Y se habló mucho, se dijo mucho sobre una propuesta de conciliación un día antes de la declaración de lesivo, pero no hay nada inusual en el sentido que el gobierno de Guatemala y la demandante estaban tratando de resolver muchos temas que estaban en disputa. La inversión nunca cumplió la promesa por diversas razones. Efectuaron diversas proyecciones en cuanto a la demanda de servicios en Guatemala, en cuanto al tonelaje, en cuanto también los ingresos por bienes inmuebles y también el financiamiento de fuentes privadas y públicas que pensaban que iban a tener. Pero respecto de cada una de las proyecciones que efectuaron, estaban equivocados. No tienen que creerme a mí, no tienen que creerle a Guatemala.
lo que tienen que hacer es examinar el plan de negocios, ver qué es lo que ellos lograron realmente y ver qué dicen sus informes anuales, los que les presentan a los accionistas. Simplemente léanlos y llegarán a esa conclusión. Como mencioné, Guatemala todavía está esperando que exista un ferrocarril modernizado. Solamente han rehabilitado una de las 5 fases, la que está en color rojo en este mapa, y las pruebas que no han sido refutadas es que se trata de la única fase que pudieron ellos completar entre el momento que comenzaron y desde que dejaron el país por su propia voluntad en el año 2007. Nos dicen que no tenían intención real de llevar a cabo las otras fases. Lo que las pruebas van a demostrar, sin embargo, es que ellos rehabilitaron la primera fase, pero el problema que tuvieron fue que la segunda, tercera, cuarta y quinta fase le presentaban grandes problemas. Les muestro esta imagen y fíjense la parte en verde. La parte en verde es la segunda fase. Y hay pruebas no refutadas en este ah, caso que hubo muchos esfuerzos de parte del gobierno y de RDC para que esa fase número 2 fuera exitosa y que llegara a la acción. Pero existía una limitación muy importante. Ellos aceptaron esta inversión y estuvieron de acuerdo tanto en el contrato como en los términos de la licitación de hacerlo según su propio riesgo y costo. Es lo que dice el contrato. El problema que encontraron es que nunca pudieron encontrar el financiamiento para llevar a cabo la segunda fase. La razón por la cual esto fue un problema para ellos es que la única fase que rehabilitaron, la fase 1, solamente les produjo pérdidas desde su inicio hasta que salieron ellos del país. Así que sin poder hacer la fase 2, y ellos mismos admitieron que no tenían fondos para hacerlo, entonces se encontraban ellos con una inversión fracasada. Todo esto sucedió antes de que el presidente efectuase la declaración de la lesividad respecto del contrato de usufructo. Demos un poco de contexto. Recordemos que la demandante tiene una inversión y dice que la inversión no es el contrato de equipamiento. Se trata de una inversión que incluye acuerdos más amplios para restaurar los ferrocarriles y parte de eso es el contrato de equipamiento que fue objeto de la declaración de lesividad. Tenemos que ver si Guatemala ha violado o no sus compromisos en virtud del CAFTA. Y hay que ver entonces si hubo algún tipo de expropiación. Veremos entonces que ellos admiten libremente que la parte más importante de sus inversiones es el contrato 402 y la parte más importante de dicha inversión, es decir, la posibilidad de generar ingresos por inmuebles, todo esto no está conectado con el contrato declarado como lesivo. Las pruebas van a demostrar que los arrendamientos que ellos pudieron obtener todavía los tienen y los ingresos provenientes de esos arrendamientos han aumentado. Ellos llegaron a una estipulación en ese sentido y eso no es objeto de ningún tipo de refutación. Volvamos entonces a los puntos históricos importantes respecto de este tema. Aparte de los contratos de restauración de inmuebles, ellos también participaron en una licitación que ganaron para equipamiento ferroviario. El contrato nunca se ejecutó, nunca entró en vigor. No entró en vigor porque había un requisito muy importante allí y eso fue algo estipulado en los términos y condiciones de la licitación y también en el contrato. Antes de que el supervisor pudiera aprobar esto, tenía que tener la aprobación del gabinete y del presidente. Ese contrato nunca fue firmado. Es importante recordar que de eso no se trata este caso. Este caso no se trata de ese contrato. Ese contrato no fue objeto de la declaración de lesividad.
Tiene que ver con el por qué el gobierno o el presidente no aprobó el contrato. ¿Por qué? Porque FBG y quien era interventor de FEGUA establecieron otra realidad para el contrato. Pero se trata de otra situación. Tenían ellos la posibilidad, y esto lo vimos durante la etapa de jurisdicción, de, a través de medios judiciales, procurar ah, un entendimiento de por qué el presidente no había aprobado el primer contrato y de ir ante los tribunales y solicitarle al presidente que diga por qué hizo eso y que diga si iba a aprobar o no. Ese era el recurso que ellos tenían judicialmente en ausencia de la aprobación de ese contrato. Es importante resaltar entonces que durante el momento en el que ellos carecieron de aprobación, el gobierno, bueno, a través del organismo de ferrocarriles, le dio la autorización. Ahora, esto queda claro que el gobierno, deja claro, mejor dicho, que el gobierno no obstaculizó la situación y el organismo ferroviario le permitió a la demandante utilizar el equipo a través de autorizaciones establecidas en cartas. Esto da el contexto de algunas cosas que van a ser debatidas en este caso, pero en este caso tenemos que decir que no se trata del contrato 41. Es importante también tener en cuenta que si bien uno puede especular respecto de las razones, algo uh, le dijo el interventor que tenía que celebrar los contratos 143 y 158. Y el abogado de FEGUA les había dicho que no debía hacerlo, porque si lo hacía no cumpliría el derecho guatemalteco. Después de descubrir, unos meses después, de firmar el contrato que es sujeto de controversia en este caso, Guatemala utilizó su ley de declaración de lesividad, que tiene ya 100 años, había estado en vigor 100 años antes de que la demandante hiciera sus inversiones, así que la demandante debería conocer esa ley antes de realizar su inversión y la demandante estuvo de acuerdo en respetar todo el marco jurídico guatemalteco, inclusive la ley de lesividad. Bueno, sabía que este contrato sufría de elementos ilegales. Después de que FEGUA le solicitó al presidente que declarara la lesividad y después de tomar pasos muy claros para esta situación, se declaró la lesividad. Vamos a ver qué significa esto. Una declaración de lesividad es una declaración por parte del presidente que es simplemente una determinación interna que efectúa el presidente que el contrato sufre algún tipo de vicio que lesiona al país, a Guatemala. Esta es la forma, la única forma jurídicamente que él tiene de indicarle al procurador que hay algo que está mal con el contrato y que el procurador, como el abogado del Estado, tiene que tomar este contrato y presentarlo al Poder Judicial Independiente de forma tal que los tribunales determinen si ese contrato es lesivo o no es lesivo y cuáles son los recursos que pueden surgir de dicha determinación. En el momento en el que el presidente declaró la lesividad del acuerdo, no tuvo ningún tipo de efecto en cuanto a los derechos legales que tiene el demandante en este sentido, y los expertos jurídicos están de acuerdo en este sentido. Ahora bien, independientemente de esto, en este momento, hoy en día, la demandante tiene los derechos que tenía en virtud del acuerdo declarado lesivo y tiene todos los derechos en virtud de su inversión más amplia y también del contrato de restauración de ferrovías que no fue declarado lesivo. Tiene todos esos derechos, pero sin embargo
ellos se basaron en la declaración de lesividad y un día hábil después de que se presentó la declaración de lesividad, le publicaron a todo el mundo el hecho de que se había destruido su inversión y que habían sido obligados, y iban a ser obligados a dejar el país. Eso queda en actas en este caso. Utilizaron entonces este caso como un paracaídas de oro que les permitía salirse de la situación. Sabemos entonces que hay varios temas jurídicos en virtud del CAFTA que vamos a tener que debatir, pero cuando uno en realidad llega al fondo, ¿qué es lo que se le pide a uno que decida? Lo que se les pide al tribunal que decida es lo que se pone aquí como el número uno, es decir, si Guatemala violó algún compromiso en virtud del CAFTA cuando aplicó su legislación preexistente en materia de lesividad para declarar que el contrato de equipamiento ferroviario era lesivo um, cuando el contrato no cumplió con varios requisitos esenciales en virtud del derecho guatemalteco. Esa es la realidad. Y también, otro elemento separado pero relacionado con esto, decidir si uh, la demandante se le puede permitir, mejor dicho, a la demandante uh, cambiar la carga de la responsabilidad a Guatemala por un negocio riesgoso y fracasado de la demandante en Guatemala y utilizar CAFTA como su estrategia de salida. Ellos, los demandantes, se encontraban en una situación muy difícil en 2006 cuando se expidió la declaración de lesividad. Bien, pasemos ahora a algunos de los puntos fácticos con más detalle. Hablamos ya del hecho de que en 1997 la demandante hizo una inversión muy riesgosa para operar y modernizar los ferrocarriles, y esto lo hizo a su propia cuenta de riesgo. Lo hizo con poco capital y financiamiento, solamente tenían una inversión de 10 millones de dólares y dijeron que invirtieron un poquito más de esa suma, pero esa era una suma muy pequeña para el proyecto que ellos tomaron. ¿Cómo lo sabemos? Ellos mismos admiten que se iban a necesitar más de 100 millones de dólares para efectuar la fase 2 de este proyecto de 5 fases. Más de 100 millones de dólares. En el plan de negocios ellos hablan de financiamiento por terceros que estaban contemplando y efectúan todo tipo de promesas en materia de financiamiento, pero ninguna parte de ese financiamiento dio frutos. Tenían un acuerdo, dicen, para invertir 10 millones de dólares y esto solamente les sirvió para restaurar la primera fase de este proyecto. Y lo sabemos, y no me tienen que creer a mí, sino que lo sabemos porque surge de los hechos, que esta fase 1 solamente les produjo pérdidas. ¿Y cómo evitaron la quiebra? Lo sabemos y ellos lo han admitido. Y los registros financieros lo indican. Todos los años hacían que sus accionistas contribuyesen más capital para mantenerlos a flote, para evitar que ellos se fueran a la quiebra. Vieron la restauración de la fase 2. Si ustedes ven las declaraciones de sus testigos y también algunas de las declaraciones que hemos presentado nosotros, ellos, los demandantes, entendían que tenían que restaurar la fase 2 para que esta fuera una inversión viable. Como dije anteriormente, no tenían el financiamiento para hacerlo. Y no podían obtener dicho financiamiento. Así que comenzamos entonces con una inversión fracasada. Y están utilizando esta causa como su estrategia de salida. Se ha hablado mucho del hecho de que la demandante dice que Guatemala debe evitarse que Guatemala entonces haga reclamación respecto del acuerdo 103. Pero eso simplemente no es cierto. Y no nos tienen que creer a nosotros. Sabían ellos que estaban celebrando un contrato ilegal y el derecho público internacional nos dice que uno no puede beneficiarse de su propia inconducta.
¿Cómo sabían ellos que estaban celebrando un contrato ilegal? Este contrato tenía un precursor y por eso el contrato 41 es importante. El contrato 41 exigía una licitación antes de que pudiese tener acceso al equipamiento y solamente podía entrar en vigor ese contrato cuando efectuase la aprobación el gabinete y la presidencia. ¿Sabían esto cuando ellos celebraron los contratos 143 y 158? Ellos incluyeron incluso en ese acuerdo que existía este requisito. Aunque la Constitución de Guatemala existía que existiera esta aprobación por parte del presidente y del gabinete antes de que el interventor de FEGUA les pudiese dar el usufructo del equipo ferroviario. Así que ellos desestimaron un requisito esencial del derecho en Guatemala cuando celebraron ese contrato. No solamente respecto de la aprobación presidencial, sino también respecto de las otras licitaciones. Este contrato fue celebrado 6 años después de la primera licitación pública. Ustedes escucharon a Juan Luis Aguilar, el perito especialista en derecho guatemalteco, que nos dice que cuando uno le da a un tercero un equipo del Estado, incluso bajo un usufructo, se necesita una licitación pública. Y no importa que existía una licitación pública hace 6 años, las condiciones cambian, así que en la legislación guatemalteca exige que si uno va a tener un contrato separado, específicamente un contrato que modifica los puntos de la licitación inicial, tiene que establecer otra licitación. Y el cumplimiento de las leyes licitatorias es algo muy serio, por supuesto. Esto tiene que ver con un propósito público. No es un elemento meramente técnico, como dice la demandante. Cuando celebraron este acuerdo, lo celebraron sin efectuar la licitación pública, incorporaron términos que después desestimaron y también celebraron varios arrendamientos con fecha anterior para pagar cánones que le debían a FEGUA sobre la base de estas autorizaciones que se les habían brindado mediante cartas. Dicen ellos que está la doctrina de los actos propios, que bueno, que la gente de FEGUA le había dicho que estaba bien, que y entonces cómo puede declarar uno la lesividad. Pero fíjense lo que en realidad pasó. El primer acuerdo se celebró en agosto de 2013 y el segundo se celebró en octubre de 2013. Esto fue antes del cambio de presidente en Guatemala. El presidente Berger asume en 2004 y hay un nuevo interventor de FEGUA que se designa, el doctor Gramajo. La primera solicitud que le presentan a Gramajo en virtud del contrato nuevo, bueno, él le responde: lo lamento, ustedes piden equipamiento en virtud de este contrato, pero el contrato sufre varias ilegalidades y esas ilegalidades tienen que sanearse y entonces no puedo aprobar su solicitud. Así que el gobierno no ratificó el contrato. El gobierno les dijo inmediatamente que había problemas respecto de este contrato. Y desde la primera solicitud que se efectúa al nuevo interventor de FEGUA en unos meses después de que se celebró el acuerdo, hasta que el gobierno declaró la lesividad del contrato, durante todo este plazo se muestra que el gobierno nunca ratificó el acuerdo. Y la conducta de la contraparte entiende que el gobierno nunca, y demuestra que el gobierno nunca ratificó ese contrato. Los pagos que recibió FEGUA por el uso de los equipamientos se basaban en las autorizaciones evidenciadas en cartas que tenían que ver con el uso del equipamiento de ellos hasta tanto se dilucidara esta cuestión del contrato. Las cosas vistas hacia atrás son muy fáciles. Nosotros tenemos que ver en este caso las pruebas contemporáneas.
Si analizamos estas pruebas contemporáneas, ¿qué prueba existe de que ellos indicaban entre el año 2003 y 2006 que el gobierno debía detenerse y no declarar la lesividad del contrato o su falta de vigencia? ¿Dónde está la queja que dice eso? Esta es una teoría basada en el litigio. Es algo que simplemente se plantea a efectos de este caso, pero no hay ninguna prueba contemporánea que evidencie esto. La prueba demuestra que las partes, inmediatamente después de que el doctor Gramajo les dijo que había un problema con el contrato, comenzaron a intercambiar proyectos de contratos. Tenemos correspondencias por email de sus abogados que enviaban los proyectos de contratos a FEGUA para que se sanearan algunas de las ilegalidades. Ustedes no tienen que aceptar la palabra de Guatemala. Fíjense simplemente las pruebas. Ellos escribieron en noviembre de 2004 al vicepresidente de comunicaciones con copia del presidente y de otros funcionarios, y que solicitaron en esta carta, en parte, un reconocimiento oficial y formal de su contrato. Aquí está la carta de 15 de noviembre de 2004. Están solicitando un reconocimiento formal y oficial de su contrato y dicen que la falta de reconocimiento del gobierno de este contrato. Esto no quiere decir que el gobierno haya ratificado estos contratos. Ellos están reconociendo que el gobierno estaba diciendo justamente lo opuesto. Estaba diciéndoles el gobierno que los contratos tenían problemas jurídicos serios que tenían que sanearse antes de que el gobierno estuviese de acuerdo en operar en virtud de dichos contratos. También están reconociendo que el gobierno, y ellos estaban en negociación para tratar de sanear estos problemas. Bueno, esto no significa que el gobierno está ratificando nada. Esto no tiene nada que ver con la doctrina de los actos propios. Están negociando con el gobierno para tratar de establecer un nuevo contrato o un contrato modificado que abordara las inquietudes de FEGUA y del gobierno. Ellos sabían entonces que el gobierno les había indicado que había problemas con el contrato y ellos estaban tratando de resolver esos problemas, se reunían con el gobierno. Así que el gobierno nunca ratificó este contrato ilegal. Lo que hizo el gobierno, y esto lo muestran las pruebas, es que a partir de 2004 y hasta el momento en que se declaró la lesividad del contrato, e incluso después, el gobierno de buena fe trató de negociar una resolución de las cuestiones que generaban la lesividad y también otros temas que fueron objeto de controversia entre las partes. Ahora bien, ha habido muchos intercambios entre las partes en cuanto a si Guatemala o la demandante ejecutaron sus obligaciones en virtud del contrato. Como dije anteriormente, ese tema no es un tema que tiene que decidir este tribunal. Es importante que el tribunal comprenda que ese tema, sin embargo, tiene pertinencia en este caso. En cuanto a las cuestiones jurídicas que tienen que decidir este tribunal, el aspecto más relevante es que las partes estaban negociando varias disputas diferentes entre ellas. Guatemala solicitó un ferrocarril, se estableció una licitación y Guatemala siente que fue inducida a error porque Guatemala prometió una restauración de los ferrocarriles y Guatemala no ha visto que se ha cumplido esa promesa. Y hay varias otras promesas de pago, se indican aquí. También proyecciones respecto de lo que iban a pagar. Estas proyecciones fueron muy inferiores de lo que recibió Guatemala y también otras promesas. Pero lo importante es que el tribunal tiene que reconocer que este no es un tema que tiene que resolver. Cuando ustedes examinan lo que plantea la demandante, tienen que pensar en por qué estaban discutiendo estos problemas graves con los ferrocarriles durante el momento de la lesividad. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un tema que era objeto de disputa entre las partes. En cuanto a la declaración de lesividad,
dijimos que ha habido muchos informes periciales en cuanto a si el contrato de equipamiento es lesivo. Este es un tema que tiene que decidir el Tribunal de Guatemala y no este tribunal aquí. Nosotros pensamos que hay que ver si Guatemala violó el CAFTA al determinar la lesividad del contrato. En el proceso de decisión de declarar la lesividad del contrato. ¿Qué es lo que hizo Guatemala y qué estaba tratando de sanear Guatemala? Respecto a este tema, hay pruebas no controvertidas, en este caso, que las personas que analizaron la lesividad del contrato de equipamiento, es decir, aquellos que estaban en las diferentes oficinas del gobierno, todas ellas concluyeron independientemente que este contrato era lesivo. Verán esto en sus declaraciones. Y la demandante ha decidido no contrainterrogar a alguna de estas personas. Ellos no recibieron ninguna instrucción para llegar a esta conclusión de lesividad. Y ninguna de estas personas conocía esta conspiración alegada y no probada de darle la concesión al señor Campollo. Y también hay que decir que la demandante ha decidido no contrainterrogar a ninguno de estas personas. Hablando del tema de Campollo, vamos a hablar nuevamente de la esencia. La demandante dice que el gobierno tenía algunas motivaciones indebidas para declarar la lesividad. Una de ellas es el beneficio al señor Ramón Campollo, quien es un hombre de negocios de la industria del azúcar en Guatemala y no en la industria ferroviaria. Estos alegatos no están probados. Es muy fácil entonces plantear alegaciones, pero hay que ir a las pruebas. ¿Dónde están las pruebas entonces? La demandante no ha presentado ningún documento ni ninguna prueba que demuestre que el señor Campollo ni ninguna persona actuando en nombre de él le solicitó al gobierno tomar la concesión ferroviaria y para que el gobierno le diese esta concesión ferroviaria al señor Campollo. No hay ninguna prueba que respalde esta conclusión. La demandante no ha generado prueba alguna de que el gobierno le haya dado o que le haya ofrecido dar la concesión a Campollo. Han pasado años después de que se declaró lesividad y después de que la demandante dejó el país. Nos preguntamos, ¿dónde están las pruebas que muestran que Campollo fue al gobierno y le dijo, muy bien, hemos logrado nuestro objetivo, hemos declarado la lesividad del contrato, ahora denme a mí la concesión? ¿Dónde está la prueba que dice que él incluso solicitó esta concesión? Esa prueba no existe porque se trata de una teoría que no está probada. Esto nunca sucedió. Todos los funcionarios gubernamentales que participaron en esto, a los niveles más altos, son personas respetadas en el gobierno del señor Berger. Y también lo es el señor Campollo. Y también el hijo del presidente Berger. Todos ellos niegan que esta haya sido una motivación del gobierno. Y no hay prueba alguna que pueda probar esto. Otro tema de esta motivación indebida es que el gobierno utilizó la declaración de lesividad como un instrumento de amenaza. Pero hay ciertos vicios respecto de ese argumento. Es una teoría que no ha quedado probada porque nunca sucedió. El presidente emitió la declaración de lesividad y esto es lo que muestran las pruebas. Lo hizo porque el contrato sufría varios vicios importantes y el presidente recibió esta información. El procurador le dio esta información al presidente. El interventor de FEGUA también, quien independientemente analizó este tema. Y este tema fue analizado también por abogados internos y externos del gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno cuando recibió una solicitud de parte de la Procuraduría de declaración de lesividad? ¿Qué hizo? ¿Inmediatamente declaró lesividad? No. Hizo que el equipo interno jurídico de la presidencia analizara este tema y también 3 abogados diferentes, separados, analizaron este tema y todos ellos concluyeron que este contrato es lesivo a los intereses de Guatemala
por diferentes razones fundamentales y de importancia. El presidente fue informado de que si no declara lesiva el contrato, él mismo va a enfrentarse a consecuencias de carácter jurídico. No se hizo porque había conspiración esta situación. Esto se realizó porque debía ser de esta forma. No es que se hubiese utilizado la lesividad como instrumento en cuanto a este contrato. Pero yo pregunto, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué muestran entonces las pruebas? Sabemos, y esto no está refutado, que en mayo de 2006 la demandante escuchó que el gobierno estaba analizando la posibilidad de declarar que uno de sus contratos fuese lesivo. Ahora sabemos que ese contrato es el contrato de equipamiento. ¿Y cómo supo esto? Bueno, porque un funcionario gubernamental, alguien dentro de la administración de Berger, los llamó por teléfono y les indicó esto. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno cuando se quejaron al respecto? Y esto no está controvertido. El gobierno detuvo el proceso de lesividad. El gobierno dijo, vamos a detener esto y como medida de buena fe le vamos a dar a las partes más tiempo para tratar de negociar una solución. ¿Dónde está la prueba que el gobierno utilizó la declaración de lesividad como un instrumento de amenaza? Es el contrario. El gobierno puso en pare el proceso de lesividad para darle tiempo a las partes para negociar. Es justo el contrario de lo que están planteando. Ahora, la demandante también les dice, en un intento por sostener sus argumentos sobre el trato justo y equitativo, que el gobierno no les habló de la declaración de lesividad, sino hasta un día antes de que fuera a publicarse y después de que el presidente lo había firmado. Yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede utilizar algo como una amenaza cuando no le informan a la otra parte de ese elemento? La respuesta es que no se puede. Cuando uno utiliza algo para amenazarle a alguien, uno le cuenta de ello. Uno le dice, o hace esto o vamos a hacer lo otro. No hay prueba alguna de que el gobierno hizo esto con la declaración de lesividad. Lo contrario. Ahora señalan el acuerdo que se intercambió el 24 de agosto, un día antes de que se iba a publicar la declaración de lesividad, y ellos dicen que esta es una prueba en el sentido de que el gobierno utilizó la declaración de lesividad en nuestra contra como instrumento de amenaza. No es así. Lo único que uno ve ahí es un esfuerzo de parte del gobierno, tal como ya había hecho desde que habían iniciado el trato con FBG y la demandante, para intentar llegar a una solución, una negociación para resolver las controversias. Yo les planteo que no hay nada inusual acerca del hecho de que ese acuerdo trata en forma global varias cuestiones que estaban controvertidas entre las partes. Ninguna parte del acuerdo dice que a no ser que hagan X, vamos a emitir la declaración de lesividad. El único documento adicional que citan para sostener esta teoría, además de estos artículos noticiosos o el artículo noticioso en el que no se puede basar o no confiable, son actas de reuniones post-lesividad que sostuvo el gobierno con ellos. Y una vez más les planteo que no tiene sentido. Si lo que están diciendo es cierto, si el incentivo del gobierno aquí es quitarle la concesión a ellos para darla a otra parte, ¿por qué el presidente estaría pidiendo que su gobierno y sus funcionarios siguieran negociando con ellos en un intento por conseguir un ferrocarril que funcionara? No tiene sentido alguno. Y tal como se relaciona con este documento que citan en RS-36, es el acta de una reunión privada. Se ha tomado nota en el sentido de que el Procurador General de Guatemala le dijo a otros funcionarios del gobierno, la demandante no tenía ningún representante ahí, que tenía que seguir adelante con la presentación del caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y todos sabemos que ya se ha establecido que en el derecho guatemalteco tenía 3 meses para hacerlo, o si no, el gobierno iba a perder el derecho de presentar el caso ante el Tribunal Administrativo. Es una cuestión de prescripción. Y
La declaración, yo les planteo esto, que si lo analizan con mucha atención, lo único que dice es que yo tengo que seguir adelante con este caso y quizás la presentación de ese caso podría ayudar a presionar a las partes para llegar a un acuerdo sobre aquellas cuestiones que estaba negociando. Es lo único que dice. No dice estamos utilizando la declaración de lesividad como instrumento para presionar a la demandante a volver a negociar su acuerdo. Y lo que es aún más importante es una declaración que sea formulada en una reunión privada. No es una amenaza hacia ellos. No existe la prueba de que ellos sabían de eso, de que alguien le informó de lo dicho por el Procurador General. No está ahí. Ellos mismos han dicho que ellos aprendieron acerca de ese hecho por primera vez en el transcurso de este litigio. No existe prueba alguna. Entonces, en cuanto a este punto, voy a resumir con lo siguiente. No hay prueba alguna para mostrar que el gobierno ha utilizado esto como la declaración de la ciudad como instrumento de amenaza y si hubiese sido así, eh, habría habido algún seguimiento. Igual con lo del señor Campoyo, simplemente no sucedió. Ahora, en cuanto al efecto de la declaración de lesividad, es importante plantear algunas cuestiones no controvertidas. La demandante señala que hoy tiene el mismo derecho jurídico que tenía antes de la declaración de lesividad respecto de los contratos 143 y 158 y obviamente los mismos respecto al contrato 402, que no fue tema de la declaración de lesividad. Dicen que la parte más importante de su contrato no fue el contrato declarado lesivo, sino el de rehabilitación del ferrocarril y que el gobierno no ha tomado ninguna acción respecto a ese contrato. Ellos le dicen que se ha eliminado su inversión y todavía tienen todo el derecho en virtud de esos acuerdos, siguen beneficiándose de esos contratos, siguen generando ingresos en virtud de esos contratos y que ellos mismos han conseguido que sus ingresos han aumentado de esos convenios. Al estar nosotros aquí hoy día, siguen en posesión de sus derechos, del derecho de vía de ferroviario y inmobiliario. También siguen en posesión de todo el equipo ferroviario y todos los documentos del gobierno después de la declaración de lesividad. Todos muestran que el gobierno sigue hasta que se resuelva el proceso en los tribunales guatemaltecos, sigue respetando los derechos que ellos puedan tener en virtud de esos acuerdos. Ahora, en cuanto a qué podría haber hecho Guatemala, Guatemala no podría simplemente haber confiscado. Se planteó en la fase jurisdiccional. Si el acuerdo fue ilegal, fue una nulidad en opinión de Guatemala, ¿por qué no tomaron los equipos? Bueno, ¿por qué? Porque hay un proceso jurídico a seguir en Guatemala. No podrían simplemente declarar el contrato una nulidad, no podían simplemente entrar y haberles quitado el equipo. Si lo hubieran hecho, la demandante habría dicho que eso fue en violación del derecho internacional, una expropiación directa. Había que seguir un proceso y ese proceso exigía que se realizara un análisis de si el contrato estaba en contra de los intereses del Estado, exigía que hubiera una solicitud al presente, una determinación de parte del presente de que el contrato era lesivo y había que iniciar un proceso judicial para que un poder judicial independiente pudiera hacer una determinación en cuanto a si el contrato era o no lesivo y cuáles podrían ser los recursos a seguir. Y eso es lo que hizo el gobierno. Cumplió con sus leyes, tal como la demandante podría haber esperado. No existían otros recursos jurídicos. La demandante ha dicho que había otros recursos jurídicos que debió haber interpuesto el gobierno. Ambos peritos están de acuerdo en que en el momento de la emisión de la declaración de lesividad en el 2006, el único recurso disponible al gobierno en virtud de su derecho era seguir adelante con el proceso de lesividad. Fue o eso o aceptar el contrato ilegal y ratificarlo por medio de su inacción. No fue una acción que podía adoptar el gobierno. Ahora, la demandante alega 65 millones en daños y perjuicios. Vamos a entrar en esto en más detalles, pero yo creo que hay dos puntos fácticos importantes que han de tomar en cuenta al evaluar los daños y perjuicios. Primero, y lo he dicho antes, no
hubo nada más que pérdidas desde el primer día hasta el día en que se fueron del país. 2, el valor justo de mercado de su inversión fue menos 2,7 millones. Y 3, y es muy importante, y es un punto fáctico, pero es importante para que ustedes se den cuenta de ello. Ellos habían desarrollado la primera fase. La segunda fase, y esto es incontrovertido, se toparon con varios problemas y no podían hacer la segunda fase. No tenían la financiación, por lo tanto se encontraban con una inversión fallida. Y para restaurar la segunda fase, ellos mismos dijeron que había necesidad de una inversión de más de 100 millones de dólares. Entonces, la verdadera pregunta para este tribunal es ¿qué habría pagado un comprador dispuesto para esa inversión? ¿Qué habría pagado un comprador dispuesto para ese negocio, sabiendo de que solo estaba funcionando una línea, que solo podían generar ciertos ingresos de los bienes inmobiliarios, que nada de eso había producido utilidades positivas para ellos y que ese comprador dispuesto iba a tener que realizar una inversión de al menos 100 millones de dólares antes de contemplar la posibilidad de realizar utilidades? Finalmente, hemos probado que no hay causalidad aun si ustedes determinan que hay daños y perjuicios en relación con la declaración de lesividad. Ahora hablemos de las cuestiones jurídicas. La expropiación indirecta. Y este es un reclamo de expropiación indirecta. Si Guatemala cumplió con sus obligaciones en virtud del 10,5 del CAFTA, no. En cuanto a los reclamos de estándar mínimo de tratamiento bajo o en virtud del 10,5, si Guatemala le ha brindado un trato justo y equitativo a la demandante, la respuesta es que sí. Si Guatemala le ha dado plena protección y seguridad a la demandante, la respuesta es que sí. Si ha cumplido con sus obligaciones de trato nacional, de acuerdo con el artículo 10,3 del CAFTA, sí. Y la demandante no ha aprobado los daños y perjuicios. Ahora entremos a lo de la expropiación indirecta. Todos conocemos el estándar. Y la pregunta clave es si Guatemala expropió en forma indirecta la inversión realizada por la demandante. La cuestión principal, si ha habido una interferencia no justificada y permanente con la inversión de ellos, nosotros les planteamos que la respuesta es que no. Y lo que nosotros creemos que es la admisión clara que exige una denegación de este reclamo si se ha vuelto, si se le ha quitado de valor la inversión por las acciones de Guatemala. Ellos mismos dicen que no, dicen que el 92% viene del contrato 402, siguen generando ingresos hoy día. Y en cuanto a los contratos concretos que tenían antes de la declaración de lesividad, siguen vigentes hoy día y hoy en día están generando más ingresos que antes de la declaración de lesividad. La demandante ha concedido todos los puntos que hemos colocado en pantalla, algunos de los cuales acabo de mencionar. Estos son puntos claves que les dicen que no pueden hacer un reclamo de expropiación indirecta. No lo logran hacer. ¿Cuál es la inversión de la demandante? De nuevo, yo creo que una cuestión clave, importante para tomar en cuenta al analizar su caso. Ellos les han dicho que la parte más importante de sus ingresos provienen de los bienes inmobiliarios, el contrato 402, un contrato vigente. Además, ese contrato no tiene ningún vínculo con su negocio de operación del ferrocarril. Una relación de 92-8, según dicen ellos. Entonces, según su admisión, el 92% de la inversión que genera los ingresos más importantes para ellos es desvinculado de las cuestiones en este caso. La demandante alega una intención de expropiación y hemos hablado de sus teorías en relación con el señor Campoyo, en relación con el uso de la declaración de lesividad como instrumento de amenaza. Una vez más, no se ha aprobado. En cuanto al reclamo de expropiación, ambas partes están de acuerdo con que la intencionalidad solamente es insuficiente y que no hay que determinar que hay intencionalidad discriminatoria para determinar que ha habido una expropiación, pero sí hay que determinar que ha habido interferencia y que esa interferencia
fue lo suficientemente sustancial como para constituir una expropiación indirecta eh, igual a si Guatemala le hubiese quitado los activos en expropiación directa. Las dos partes están de acuerdo con que no hubo ningún efecto sobre sus derechos de la declaración de lesividad y la misma naturaleza misma de una declaración de lesividad le dice esto. Ahora, en cuanto a que sus derechos en virtud de los contratos, bueno, las partes están de acuerdo en que todavía tienen esos derechos. Tampoco hay prueba de permanencia. ¿Qué queremos decir por esto? Bueno, la cuestión ante el Tribunal Contencioso Administrativo sigue pendiente, lo cual significa que la Corte hasta ahora no ha determinado si es un contrato lesivo. Si el Tribunal determina que no es lesivo, entonces los demandantes tienen y siguen teniendo todos los derechos que tenían en el contrato de equipamiento y podrían ir a hacer un comunicado de prensa y decirle a todos los guatemaltecos que el gobierno estaba equivocado al declarar lesivo el contrato. Lo que pasa es que en la etapa en que nos encontramos ahora no sabemos qué va a pasar. El Poder Judicial todavía no ha hecho ninguna determinación y hasta que se haga, ellos retienen todos sus derechos en virtud del contrato 143. Y es importante subrayar que cual sea la determinación del Poder Judicial en el procedimiento administrativo, ellos mantienen, independientemente de esa determinación, todos sus derechos en virtud del contrato 402. Tiene que haber una prueba de que hay una interferencia sustancial y que es tan severa que ha habido una privación sustancial de su inversión. No pueden probar eso porque ellos les han admitido que siguen generando ingresos, que todavía tienen los derechos en los acuerdos y por lo tanto no pueden probar, tal como alegan aquí, que se ha quitado todo el valor de su inversión. Nosotros les planteamos que si analizan las pruebas presentadas, no muestran nada más que cartas de algunos clientes acerca de inversiones especulativas o proyectos a futuro. Ninguno es respaldado por ningún contrato, ninguno es respaldado por ninguna propuesta concreta, ninguno es respaldado por planes de negocios concretos, lo cual le dice que todos eran proyectos especulativos posibles, proyectos de las que se hablaba nada más. No hay ningún nexo causal entre la declaración de lesividad y sus presuntos daños y perjuicios, y hay varios puntos que demuestran esto, pero yo les menciono los últimos dos, es decir, el hecho que ellos, un día después de que el gobierno haya declarado con su contrato lesivo, hayan emitido este eh, comunicado de prensa un día hábil después y cuentan al mundo que el gobierno ha tomado acción en contra de su acuerdo, les dice que este caso iba a ser su estrategia para salir del país. El hecho que solamente varios meses después de la declaración de lesividad del contrato, que ellos están presentando este caso ante el CIADI y que están emitiendo otro comunicado de prensa ante la prensa guatemalteca diciéndole a todos los guatemaltecos que ellos se van del país, están suspendiendo las operaciones con todos los documentos legales en la mano. Les dice cuál fue su verdadero propósito. Aun en caso de que determinen que ha habido una expropiación, nosotros les planteamos que todo lo que le acabamos de mostrar muestra que no es así. Habría sido una expropiación lícita y que no sería pagadero ninguna indemnización. Y es así porque el gobierno ha cumplido con todos los elementos para una expropiación lícita en virtud del CAFTA. La declaración de lesividad se emitió con un propósito público. Uno puede señalar varios aspectos de la declaración de lesividad, pero es muy difícil alegar que sostener las leyes públicas sobre las licitaciones no es tomar una acción para un fin público. Es muy difícil alegar que sostener la ley orgánica de FEGUA, que es antes de que se le dé el equipamiento en usufructo, no es
es muy difícil alegar que esto no es sostener un propósito público. Hemos hablado de la falta de prueba de sus alegaciones sobre discriminación. Guatemala ha aprobado que se adoptaron las acciones para un fin no discriminatorio. En cuanto al alegato de que no se les ha dado el debido, que no se les ha brindado el debido proceso, sabemos que el derecho guatemalteco exige que se le brinde el debido proceso a la demandante en el procedimiento en lo contencioso administrativo y no es controvertido que la demandante ha hecho varias presentaciones, ha hecho escuchar su postura, han ganado respecto de algunas cuestiones, han perdido en cuanto a otras cuestiones, pero el punto es que ellos tienen la oportunidad de ser escuchados, están siendo escuchados y solo falta ver sus presentaciones en este caso. Hemos colocado algunos ante ustedes en el R336, de manera que se le ha dado debido proceso a la demandante y la oportunidad de ser escuchada. Ahora, finalmente, en cuanto a la cuestión de indemnización pronta y adecuada, ellos dicen que el gobierno no nos ha dado ninguna indemnización. Bueno, la respuesta es que el gobierno no les ha hecho ninguna expropiación. Además, tienen toda oportunidad de pedir cualquier daño y perjuicio que se les debe como resultado de la terminación indebida de su contrato por la declaración de lesividad. Ellos han escuchado del doctor Aguilar y ellos les dice que pueden buscar daños y perjuicios ahí, sea cual sea la determinación, y en una audiencia distinta posterior, un juicio distinto después. Ahora, en cuanto al trato justificativo, el estándar se encuentra en el artículo 10.5. Es importante señalar que las dos partes están de acuerdo que es el estándar mínimo de trato en el derecho internacional consuetudinario, lo que se encuentra en el CAFTA, y nuestro desacuerdo gira alrededor de lo que significa ese estándar y qué es ese estándar. Y yo les planteo que una de las cuestiones jurídicas que les corresponde decidir es esta cuestión, porque es el primer caso CAFTA que trata esta cuestión. Nosotros sostenemos que impone una carga muy alta en la demandante probar cuál es el estándar del derecho internacional consuetudinario aplicable en este caso. Y la carga les corresponde a ellos y no a nosotros. En cuanto a su dependencia de varios casos que dependen de las obligaciones establecidas en varios TBI, el lado en Cargill le dice que no se puede depender o basarse en los casos que dependen de TBI autónomos cuando esos TBI no reflejan el derecho internacional consuetudinario. Nosotros no decimos que nunca se puede basar en un caso que realizó una determinación en relación con un TBI. Decimos que solo se puede hacer cuando esos TBI reflejan el derecho internacional consuetudinario y no otros estándares negociados entre las partes o los estados contratantes. El hacerlo inyectaría al estándar de derecho internacional consuetudinario algo que no debería de estar ahí. Ahora, ¿cuál es el estándar correcto? Nosotros les planteamos que son los estándares que aparecen en esta diapositiva 56. Denegación de justicia, denegación grave de justicia, manifiestamente arbitrario más allá de algo que es simplemente incongruente o cuestionable en cuanto a la aplicación y falta total de debido proceso para ofender el sentido correcto del judicial. Ahora, sobre la base de estos comentarios y los otros comentarios realizados, debe ser obvio que Guatemala no ha violado sus compromisos en virtud del artículo 10.5, pero aun si el tribunal evaluar nuestra conducta en relación con los estándares que dicen que son aplicables los demandantes, Guatemala no está incumpliendo con el 10.5. Es lo que la demandante dice que el estándar incluye obligación de brindar debido proceso, de no frustrar las expectativas legítimas, de no participar en ninguna conducta arbitraria o discriminatoria. Nosotros alegamos que estos elementos no forman parte del estándar mínimo de tratamiento en el derecho internacional consuetudinario, pero aún en relación con estos estándares no los hemos violado. Ahora, la prueba en cuanto a la determinación de mala fe no se encuentra. Guatemala actuó
de buena fe en todo momento. Esto no se asemeja de ninguna manera a la conducta en Cargill, donde el tribunal determinó que hubo mala fe. Nosotros les planteamos que los hechos en este caso son muy distintos. Lo que sostienen es que Guatemala ha actuado de buena fe. De nuevo, las demandantes señalan sus teorías de conspiración en cuanto al señor Campoyo y el uso de la declaración de lesividad como instrumento de amenaza, pero estos alegatos no tienen mérito. Guatemala, sin embargo, si uno analiza las pruebas, muestran que Guatemala notificó en todo momento que había problemas con el contrato, se sentó y negoció con ellos, intentó llegar a una negociación que pudiese sanear los vicios jurídicos. Nunca hicieron caso omiso de los defectos en los contratos de equipamiento y a los niveles más altos del gobierno tuvieron toda la oportunidad de sentarse con el gobierno para negociar una resolución. El presidente mismo solicitó a su gabinete a armar una comisión en un intento por resolver los problemas. Y hasta y después de la publicación de la declaración de lesividad, el gobierno actuó de buena fe en todo momento. Ahora, en cuanto al debido proceso, no lo voy a volver a decir. Yo creo que hemos dado amplias pruebas en el sentido de que se les ha brindado la oportunidad de hacerse escuchar en cuanto a si el contrato es lesivo, que ellos están sentados aquí y dicen que deberían haber tenido la oportunidad de hacerlo antes que el gobierno y el presidente hicieran su determinación. Bueno, es una queja hueca. Ellos acordaron cumplir con el derecho guatemalteco a realizar la inversión. La ley de lesividad ya existía, ya estaba vigente y no tenía ningún derecho en el derecho guatemalteco de participar en el proceso que antecede la decisión del presidente de la lesividad del contrato. Su derecho los incluyó en un momento posterior y se les se les respetó este derecho. Ahora, su alegato de que la declaración de lesividad es arbitraria depende de su alegato en el sentido de que la declaración de lesividad es una determinación ambigua que no tiene ningún vínculo con ningún estándar jurídico definido. También dicen que la declaración no se realizó con un fin público. Me voy a enfocar en el primer punto porque los puntos 2 y 3, bueno, ya los he tratado, pero como decimos, ninguno de estos tiene ningún mérito. Ahora, en cuanto a si es una determinación arbitraria, nosotros les planteamos que si uno analiza la prueba y lo hecho, van a concluir que no hubo nada arbitrario en el proceso. Fue un proceso muy deliberado. Varios órganos del gobierno analizaron esta cuestión, ya los he citado, se hicieron determinaciones independientes y todo esto se pasó a manos del presidente y con todo esto en la mano, el presidente realizó una determinación en el sentido de que los acuerdos eran lesivos. No fue una determinación nebulosa en cuanto a si existía un daño al Estado, fue una determinación jurídica que en el sentido de que no se cumplió con algunos requisitos jurídicos al celebrar este contrato. O es o no es un requisito del derecho guatemalteco si el contrato debió haberse adjudicado después de una segunda oferta pública. Eso no es una cuestión de derecho guatemalteco si puede ser vigente el contrato antes de realizar esa determinación. Esas son determinaciones jurídicas, no son determinaciones o preferencias caprichosas. Se le avisó al presidente que había importantes requisitos jurídicos que no fueron cumplidos y que él podría sufrir responsabilidad personal si no actuaba. No voy a revisar las cuestiones de propósito público e intencionalidad discriminatoria porque ya los he abarcado. Vamos a dejar que vean las pruebas y las diapositivas respecto a esos puntos. Sin embargo, voy a señalar que en relación con las distintas agencias o órganos del gobierno que analizaron esta cuestión, si bien hay algunas diferencias en las conclusiones a las que arribaron, hay un nivel remarcable de congruencia en las decisiones a las que arribaron. El derecho internacional no exige que cada órgano del gobierno guatemalteco que analiza esta cuestión tenga el mismo análisis exacto.
Yo creo que es de notar que hay una congruencia significativa entre las opiniones. Y en cuanto a las cuestiones importantes de interés público, la falta de una licitación pública, la falta de aprobación del presidente, el no haber conservado importantes activos del Estado, todos están de acuerdo con que estas cuestiones no fueron cumplidas y por lo tanto que los contratos eran lesivos. Hemos armado un cuadro para ustedes, no lo voy a revisar en este momento, pero les muestra el nivel remarcable de congruencia en los distintos análisis, aun cuando, y no se ha controvertido, estas fueron determinaciones independientes. En cuanto a la transparencia, el requisito, y todos estamos de acuerdo, es que la demandante sepa de antemano cuáles son las reglas y reglamentos que van a regir su inversión. Las reglas y reglamentos que rigen la inversión de la inversionista, de la demandante, estaban claras. El hecho que si al entablar un contrato administrativo en violación del derecho guatemalteco les iba a suceder un proceso de lesividad es algo que deberían de haber sabido y al ir a Guatemala a hacer negocios. La ley estaba vigente, no se alega que la ley se había modificado o transformado para adaptarse a su situación. La ley que estaba vigente en el momento de realizarse la inversión es la ley que se les aplicó para declarar la lesividad del convenio. Una vez más, en lo que hace a su argumento de que no hay normas y que no sabían cuáles eran o desconocían las reglas, una vez más les decimos que ellos sabían cuáles eran las reglas, ellos sabían en relación con la obtención del equipo que necesitaban pasar por un proceso de licitación pública y que necesitaban la aprobación ejecutiva antes de que ese contrato entrase en vigencia. Hay muchas pruebas que así lo indican, cartas de autorización, la manera en la cual actuaron después de que el gobierno les mencionó que había problemas con el contrato. Ahora bien, en lo que hace a falta de transparencia, también dicen que el tribunal no tiene manera de determinar si el presidente se equivoca o no cuando determina la lesividad o no del contrato, y esto les demuestra la falta de transparencia, con lo cual es una violación o incumplimiento. El problema es que en este caso, en lo que hace a los temas que tiene que decidir este tribunal, el tribunal administrativo, es muy concreto. Ahora bien, si se necesitaba o no una licitación pública, si se necesitaba o no una licitación pública para ofrecer en usufructo estos bienes. Son temas muy concretos, pero si se decide que esto era necesario y que esos requisitos se cumplieron, entonces el tribunal decidirá que la declaración de lesividad fue adecuada. Si se encuentra que esto no era requerido, se llegará a la decisión que la decisión del presidente fue incorrecta, pero hay determinaciones fácticas objetivas que fueron establecidas por el tribunal en Guatemala. Y su argumento es que solamente un sello es algo no probado y hay un caso del año 2010 en el cual un tribunal guatemalteco determinó que un acto administrativo que había sido declarado lesivo por el presidente fue incorrecto, y esto les demuestra que los tribunales también tienen normas para dejar de lado o dejar de aplicar decisiones presidenciales sobre la lesividad. En lo que hace a las expectativas legítimas, ellos hablaron de muchas expectativas legítimas, por ejemplo, que el contrato no se lo quitaran y no se lo dieran al señor Campollo, expectativa legítima de que el acuerdo no debiera ser utilizado como un instrumento de amenaza. Tampoco hay pruebas de ello. También hablan sobre una expectativa legítima para que el contrato 143 no sea tampoco dejado de lado o invalidado por una declaración de legitimidad, lesividad. Como ya les mencioné anteriormente, ellos sabían que estaban firmando un acuerdo que no cumplía con los términos licitatorios que habían incorporado y tampoco con el derecho guatemalteco o con el proceso mismo que ellos habían decidido respetar y que sí siguieron en el contrato 41. Entonces, no hubo una frustración de sus expectativas legítimas. Las
teorías muy rebuscadas de conspiración demuestran que no hay prueba alguna para que este tribunal concluya de que hubo un incumplimiento de la norma de trato justo y equitativo sobre la base de esas alegaciones no probadas. Ahora bien, pasando a la protección y seguridad plena, el tema importante aquí es si, y una vez más, se aplica aquí la norma mínima de tratamiento, pero lo que es importante es si Guatemala tomó medidas clave o razonables para proteger su inversión. La palabra razonable es lo más importante aquí. No se trata de una norma de responsabilidad directa, como le gustaría a la otra parte que se decida, pero son indicaron instancias aisladas de interferencia y dijeron que Guatemala no cumplió su requisito de protección plena y protección y seguridad plenas. Guatemala sí tomó medidas razonables para proteger la inversión de las demandantes. Las alegaciones simples de un incumplimiento no son suficientes. En lo que hace a sus alegatos sobre el ocupamiento ilegal o la ocupación ilegal, esto es muy importante. En primer lugar, si bien las demandantes muestran fotografías y otras cosas para decirles a ustedes que hubo alguna ocupación ilegal o robo como resultado del lesivo, no hay prueba alguna para que ustedes concluyan que la ocupación ilegal y el robo aumentaron a raíz de esta medida. Lo único que tenemos es lo que ellos están diciendo. No hay datos que muestran que los robos o la ocupación ilegal aumentaron después del lesivo y tampoco hay ninguna prueba para que ustedes concluyan que esto fue así. Les pedimos que no concluyan que fue así tampoco. Tampoco hay prueba para concluir que hubo una relación entre los robos y la ocupación ilegal post-lesivo a la declaración de lesividad. Ellos tuvieron comunicados de prensa y le dijeron al mundo que se iban a ir, pero después, meses después de la declaración de lesividad, simplemente se fueron del lugar, abandonaron el país. ¿Y quién podría decir que eso no fue lo que llevó a las ocupaciones ilegales? En lo que hace a las medidas razonables aplicadas por Guatemala, mostramos al tribunal diferentes documentos en los cuales se ve que Guatemala sí actuó de buena fe, respondió a diferentes situaciones. Ya citamos algunos de los documentos para probarlo y inició también un proceso legal. Presentó una medida ante los tribunales guatemaltecos. Actuó para tomar medidas a fin de proteger la inversión de las demandantes y las protestas, al contrario, no nos muestran que se haya aplicado que haya faltado la voluntad de aplicar una medida. Les mostramos documentos y todos estos documentos demuestran que Guatemala tomó diferentes medidas que a la luz de la norma que se aplica en CAFTA cumplen con su obligación de implantar medidas razonables. En lo que hace al trato nacional, antes de pasar a daños y perjuicios, el tema aquí es si trato menos favorable fue ofrecido a las demandantes, a diferencia de un competidor que se encontraba en el país en circunstancias similares. Hay 3 elementos, es decir, tienen que probar que había un competidor en circunstancias similares que recibiera un trato menos favorable en comparación con ese competidor y que ese trato tenía que ver con el establecimiento, la adquisición, la expansión, etcétera, de una inversión. En lo que hace a esta reclamación, nosotros pensamos que es bastante fácil de destruir, dado que no cumplen los elementos 1 y 2. En lo que hace a la referencia al señor Campollo, nosotros sostenemos que este es un alegato totalmente no probado, infundado. Él se encuentra en el sector azucarero, él no opera vías ferroviarias, no opera
tampoco un sistema ferroviario en la República Dominicana. Ellos citan que hay un sistema ferroviario que está siendo operado internamente en la República Dominicana para sus propias necesidades, y nosotros sostenemos que se trata de un uso totalmente diferente. Está en un país diferente y estamos hablando de un sistema ferroviario interno que no tiene más de 12 a 18 millas de largo, a diferencia del sistema ferroviario de 500 millas en Guatemala. Esta también es información sobre el negocio ferroviario, pero no estamos hablando de lo mismo aquí. No es en circunstancias similares en relación con, ahora bien, en relación con que el señor Campollo era un competidor en el sector ferroviario. No hay pruebas que así lo acrediten. Y que no era un competidor en el negocio de bienes raíces a lo largo del derecho de paso ferroviario. El señor Campollo se dice que era su competidor en lo que hace al negocio de bienes raíces, y aquí citan a Desarrollo C. Es información que ellos dicen que recibieron del señor Pinto, pero el señor Campollo dice que él no conoce a esa empresa, no es su empresa, y tampoco autorizó al señor Pinto a realizar tal afirmación. No hay prueba alguna de que él sea el competidor. Pero si ustedes quieren creer que el señor Campollo participó en la presentación de esa información, ¿cómo pueden probar que es el competidor? Tienen que leer muy cuidadosamente la información presentada. Se trata meramente de una propuesta preliminar sobre algunos emprendimientos comerciales posibles entre Desarrollo C y FBG. No hay prueba alguna, incluso si uno llegase a la conclusión de que se satisfizo el primer elemento, es decir, encontrar un competidor en circunstancias similares, no hay ningún elemento que pruebe que el señor Campollo haya recibido trato más favorable o que ellos hayan recibido trato menos favorable que el señor Campollo. ¿Dónde están las pruebas para demostrar que el señor Campollo ahora tiene poder del usufructo o que solicitó el usufructo? ¿Dónde están las pruebas de que el gobierno incluso sugirió brindarle el usufructo? Es totalmente improbado. Esto aborda sus reclamaciones jurídicas, y ahora voy a hablar sobre los daños y perjuicios. No voy a hablar sobre los diferentes temas que mencionó el señor Foster. Sí les voy a decir que nos pareció interesante que le esté solicitando al tribunal flexibilidad en lo que hace a daños y perjuicios. Yo creo que esto tiene que ver con que su reclamación de daños y perjuicios es realmente problemática en este caso. Y antes de pasar a algunos de los temas que voy a abordar aquí en este momento, creo que es importante que el tribunal tome nota de lo siguiente. En el memorial sobre el fondo citan 64 millones de dólares y dicen que su lucro 60 es 36 dólares y la inversión perdida 27 millones, 36 millones, perdón, y la inversión perdida 27 millones. Y como mencionamos en nuestro memorial de contestación que este lucro cesante es simplemente especulativo, cambiaron y tomaron una gran cantidad de su categoría de reclamación y pasaron a inversión. Y nosotros sostenemos que esto es algo que tienen que considerar con mucho cuidado, porque esto ya les va caracterizando cuál es la reclamación que tienen. Dos temas fundamentales aquí. Si ustedes asumen que hay responsabilidad en este caso, probó la demandante que hay daños y perjuicios ostensibles y cuantificables como resultado de la conducta de Guatemala, y que estos daños fueron el resultado de la declaración de lesivo.
La respuesta que nosotros sugerimos es la correcta, es que es negativa, no es así. Y cuando uno se fija en los daños y perjuicios, es importante que ustedes recuerden dos hechos importantes. En primer lugar, la empresa produjo nada más que pérdidas desde el primer momento. Y en segundo lugar, hay una inversión que era necesaria, superior a los 100 millones de dólares antes de considerar ser una empresa que no produce pérdidas. Estos dos hechos les demuestran que el análisis realizado por el doctor Spiller es el análisis correcto. ¿Un comprador realmente pagaría 65 millones de dólares por esa empresa? Eso es lo que ellos quieren que ustedes concluyan. ¿En serio? ¿Cuál es la norma apropiada? La norma apropiada, según lo mencionó el doctor Spiller, es el valor justo de mercado. Y él les dice que el valor justo de mercado es una norma que él utiliza, y asumiendo que el tribunal llegue a la conclusión de que la norma del resarcimiento completo de Chorso es la norma a aplicar, pero si ustedes llegan a esa conclusión que nosotros sostenemos no es la correcta, lo que el doctor Spiller dice es que el valor justo de mercado, según su propio cálculo y utilizando el método de flujo de caja descontado, los lleva al mismo punto en el cual se encontró Chorso, es decir, un resarcimiento pleno, un recurso que repara completamente su posible daño en este caso. Nosotros sostuvimos que las demandantes aplican incorrectamente la norma de Chorso y esto lleva a un conteo doble de los daños y perjuicios en este caso. Y la parte que en nuestra opinión fue contada 2 veces es su inversión perdida. La razón por la cual sostenemos que hubo esta doble contabilidad es que cuando realiza el análisis del flujo de caja descontado y el valor justo de mercado de la inversión en este caso, esto tiene en cuenta tanto la inversión perdida posiblemente y también las ganancias posiblemente perdidas en relación con la acción del gobierno. Las demandantes realizaron el análisis y luego le sumaron el monto de inversión perdida una vez más. Y esto lleva, como lo dice el doctor Spiller, a contar el mismo concepto de inversión perdida 2 veces y esto sería una compensación exagerada de la demandante. Sostenemos que el cálculo de flujo de caja descontado es el correcto, como se lo indicó el doctor Spiller, y también les mostramos algunos de los sitios que mencionó el doctor Spiller y que esto determina cuál es el valor justo de mercado de la inversión de la demandante al momento de la supuesta ilicitud de Guatemala y según fue calculado por el doctor Spiller, esto compensaría plenamente a las demandantes por el daño que están solicitando en este caso. Es importante una vez más recordar los antecedentes de operaciones no redituables. Este es un factor muy importante para los daños y perjuicios y también es importante que tengan en cuenta que el costo de finalización de las operaciones comerciales no se probó en este caso. En lo que hace al lucro cesante, una vez más, los tribunales una y otra vez no están dispuestos a conceder este tipo de laudo por lucro cesante cuando hay especulación y el señor Machuin se dice que tiene 50 años de experiencia, pero yo les voy a decir que no tienen ninguna experiencia y la experiencia que tienen los Estados Unidos no se puede traducir experiencia en Guatemala y la mejor prueba que ustedes tienen de la naturaleza especulativa de las ganancias que les indicó las demandantes son estos gráficos de operaciones. A la izquierda de la línea tienen ustedes lo que las demandantes pudieron hacer durante el periodo en el cual estaban operando y a la derecha lo que habría sucedido milagrosamente si no se hubiese dictado lesividad. Fíjense lo que estaba ocurriendo cuando se declaró lesivo.
Fíjense dónde se encontraban las demandantes en lo que hace a sus operaciones comerciales y pregúntense si es razonable concluir que iban a generar todos estos derechos de paso y contratos. La respuesta es negativa. Es bastante llamativo que si bien se dice que estuvieron en funcionamiento comercial durante 8 años, si el gobierno no hubiese expedido la declaración de lesivo, ellos hubiesen incrementado marcadamente sus ingresos que hubiesen construido la segunda fase. Solamente había una fase. En lo que hace a la doble contabilidad, ya lo dijimos. Y es importante que ustedes se den cuenta de esto y ya escucharán lo que tiene para decir el doctor Spiller y el doctor Thompson, el doctor Machueni y también los otros expertos que estoy seguro podrán responder a sus muchas preguntas, pero los esfuerzos de las demandantes para resolver la doble contabilidad, incluyendo el procedimiento de amortización, no elimina la doble contabilidad, este error en el cálculo de los daños y perjuicios. En lo que hace a los costos por rescisión contractual, les presentamos el documento del doctor Spiller y la mayoría de estos costos o gastos no se relacionaron con la rescisión, sino con los costos de operación, con lo cual no es pertinente. Nuestra conclusión es, si ustedes asumen o si llegan a la conclusión de que hay responsabilidad y nosotros sostenemos que no es así, deben concluir que no se aplican daños y perjuicios. Hay otros casos en los cuales citamos algunos de ellos en los cuales los tribunales concluyeron que se aplica la responsabilidad, pero se concluyó que no hay daños y perjuicios probados. Pero si ustedes llegan a daños y perjuicios en este caso, esa es la decisión correcta, que no hay responsabilidad por daños y perjuicios. La demandante no probó, para resumir, que se haya tomado alguna medida del gobierno que haya interferido con la inversión de las demandantes y tampoco hubo interferencia con la parte principal de su inversión. Por cierto, ninguna interferencia legal, tenían todos los derechos en cada uno de los contratos que celebraron con Guatemala. No hay prueba alguna, incluso si uno asume que hay interferencia, de que esa interferencia llevó a la inutilización de su inversión. En lo que hace a la cuestión de trato justo y equitativo, su teoría de confabulación no está probada, no es fundamentada. Por favor, les voy a pedir que analicen cuidadosamente las pruebas, porque esta es la conclusión a la cual nosotros llegamos. Y en lo que hace a protección y seguridad plenas, Guatemala en todo momento utilizó medidas razonables para proteger su inversión. Una vez más, la duda no es si Guatemala tomó medidas en lo que hace a esta interferencia o tal o cual acción sobre ocupación ilegal, etcétera. Tiene que ver con las medidas razonables que se aplicaron, y creo que se puede ver que Guatemala sí aplicó medidas razonables. En lo que hace a trato nacional, una vez más las demandantes no pudieron probar que hay un competidor en circunstancias similares o que este competidor, aquí solamente citan al señor Campollo, haya recibido trato menos favorable en comparación con ellos. Es decir, que ellos hayan recibido trato menos favorable en comparación con el competidor. En lo que hace a los daños y perjuicios, no se probaron daños y perjuicios. Las demandantes todavía tienen su contrato y todavía están generando ingresos. Estos ingresos, estas ganancias subieron después del lesivo, y en la medida en que las demandantes están generando más ganancias sobre la base de esos acuerdos es porque tomaron la decisión. Y si no están generando ingresos adicionales es porque en 2007 decidieron abandonar el país. Nadie le dijo que lo hiciera, ellos decidieron hacerlo. Nosotros creemos que no tienen derecho a percibir ninguna compensación por daños y perjuicios.
En lo que hace al petitorio, simplemente quiero destacar una cosa. Además de pedirles que no le concedan a las demandantes ningún daño y perjuicio, decimos que en caso de que ustedes determinen que se debe compensar por daños y perjuicios, deben también establecer la fecha en la cual ellos tienen que devolver el derecho contractual, porque sería muy injusto que se les conceda daños y perjuicios por un contrato, por un derecho contractual que ellos todavía poseen. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar en receso ahora y retornamos en 1 hora a la 1:20. ¿Puede el tribunal hablar con el señor Horta y con el señor Foster a la 1:15? Unos 5 minutos antes de reanudar la audiencia. Gracias.